Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a tener hoy la tercera clase de Derecho Administrativo. Vamos a ver la bolilla 9 y... No, sí, la bolilla 9 y la bolilla 8, que la bolilla 8 es actos administrativos y la bolilla 9 es servicios públicos. Así que vamos a esperar unos minutitos a que se conecten más. Mientras tanto, si me quieren ir contando un poco de cómo les fue en el parcial, qué les tomaron, si les fue bien, si les sirvieron las clases, para saber si vamos a seguir continuando con esto. Yo supongo que sí, que vamos a seguir con las clases. La idea es que después ustedes, si tienen alguna duda, nos puedan escribir por un grupo de WhatsApp que vamos a armar. Así yo les voy sacando las dudas y los voy ayudando más constantemente y no solamente en estos encuentros. Así que si quieren contarme un poco cómo les fue en los parciales, para mientras esperamos un ratito para arrancar. Y no sé cuándo es la fecha administrativa del segundo parcial. Bueno, chicos, como en las otras clases, vamos a dejar el PowerPoint en el link que está en la bibliografía, ¿sí? De acá de la Cámpora Derecho. Ustedes ingresan ahí y ahí van a encontrar el link con el PowerPoint. Buenísimo que te hayan salido las clases. Bueno, entonces vamos a continuar con las clases. El segundo parcial es el 23. Bueno, hay un poquito más. Buenísimo, sí, 23, 25, sí, depende del profe. ¿Les tomaron a desarrollar o a escrito o con choice? Sé que a algunos les tomaron a semi-estructurado, digamos, con choice y a desarrollar. Pero bueno, vamos a seguir entonces. La idea es hoy ver actos administrativos a desarrollar. Buenísimo. Bueno, sí, por ahí, yo no soy muy amiga de los choice, pero eso depende a desarrollar. Genial. Sí, eso depende de cada profe, pero por ahí a desarrollar es un poco mejor porque podemos explayarnos un poco más en lo que hemos estudiado. Bueno, como les decía al principio, vamos a ver hoy la bolilla 8 y la bolilla 9. La bolilla 8 es acto jurídico, la bolilla 9 servicios públicos y concesión de servicios públicos. Ahora se vienen a desarrollar y casos prácticos. Buenísimo. Los casos prácticos eran muy difíciles. Todo lo que vamos a ver ahora en adelante son cosas más específicas, más prácticas. Va a ser desde actos administrativos, no, todavía es bastante teórico, pero luego todo lo que va a ser, digamos, servicios públicos y concesión de servicios públicos, luego actividad contractual del Estado y no solamente la actividad contractual, sino también vamos a ver todos los contratos específicos, se va a ver el contrato de licitación, contratación directa y todos los tipos de contratos que se pueden hacer a través de la administración pública. Eso es todo lo que ustedes van a ir viendo a medida de que van avanzando en el programa, ¿sí? Les recuerdo, el vivo va a quedar grabado en YouTube, va a estar ahí y además va a quedar acá, 24 horas, pero va a quedar en YouTube para que ustedes lo puedan repasar. Y luego, si les quedan dudas o tienen consultas, nos escriben. La idea es armar un grupito de WhatsApp para que yo les pueda sacar las dudas y para que programemos otra clase más en estos días para ver las bolillas o los temas que ustedes más dudas tengan. Bueno, vamos a ir arrancando. A ver qué hora es. Sí, ya son 4:06. Vamos a ir arrancando, así no se hace tan largo. Bueno, lo primero que vamos a empezar entonces es con el acto administrativo, ¿sí? El acto administrativo, ¿qué es? Es una declaración de voluntad, como todos los actos, pero tiene características especiales en el derecho administrativo. Los actos administrativos son actos de voluntad, de conocimiento, de juicio,
que emanan de la administración en el ejercicio de la función administrativa y que produce efectos jurídicos directos e inmediatos. La bolilla 7 es acto administrativo y la bolilla 8 es servicio público. Ah, bien, bueno, deben haber cambiado el programa entonces, porque yo en el programa que tengo es la 8 acto administrativo y la 9 servicio público. Pero bueno, no hay problema, entonces de cualquier forma debe ser más o menos lo mismo. Hola, ¿cómo estás? Supongo que el temario debe ser lo mismo porque los conceptos son los mismos. De cualquier forma, una vez que esté en ese grupito de WhatsApp, me pasan el programa que ustedes usen. Así vamos bien. Pero yo me guía por el tema de Ceci. Puede ser también que me haya confundido en los números de las bolillas. Es una posibilidad. Bueno, entonces, de no todas. La idea es ahora poder, aunque sea avanzar, no sé hasta qué bolilla le toman en el parcial, pero bueno, vamos a dar la 7 y la 8 y ver si el sábado, el domingo o el lunes, qué día les queda más cómodo, podemos hacer otra con 2 bolillas más y ya empezar a ver los contratos, que es la parte más importante y por ahí en la que más complejo se pone el derecho administrativo. Bueno, como les decía, el acto administrativo es una declaración de voluntad, de conocimiento, de juicio, que emanan de la administración pública en ejercicio de la función administrativa y que produce efectos jurídicos directos e inmediatos, ¿sí? ¿Por qué decimos que es una declaración? Porque es un proceso intelectual. A diferencia de los hechos, esto es un proceso intelectual, ¿sí? Es alguien que se tiene que poner a pensar y a desarrollar este acto. Se dice que es de voluntad porque está dirigido a un fin. Y es una voluntad única y unilateral, ¿sí? La voluntad es única del Estado o de la administración. Después también decimos que es una declaración de conocimiento porque también puede no solamente generar un fin este acto administrativo, sino dictar un acto para conocer alguna situación. Y además también puede ser una declaración de juicio donde la administración, dentro de su función administrativa, valore u opine sobre algún tipo de situación. En los últimos podemos tener de ejemplo lo que puede ser una resolución del Tribunal de Faltas. Los tribunales de faltas, como si se acuerdan lo que vimos en las primeras clases, no dictan fallos, por más que uno les diga que son fallos. Dictan actos administrativos de juicio, ¿sí? Ahora se va a ir profundizando todo un poquito más. Bueno, como les decía, es importante que tengan en cuenta ustedes que estos actos, para que sean administrativos, tienen que estar dictados en función de la administración pública, ¿sí? En función administrativa. No es cualquier acto que firma un funcionario, sino que tiene que ser siempre en ejercicio de esa función, ¿sí? En ejercicio de la administración y en nombre de la administración. Siempre se hace en voluntad única, que es la voluntad del Estado. Tiene efectos jurídicos, por lo general son individuales, estos efectos jurídicos, es decir, que alcanzan a una sola persona o a un grupo de personas, pero también pueden tener efectos jurídicos generales, como pueden ser los reglamentos, que en sí estos reglamentos son actos administrativos de alcance general. Y bueno, producen efectos una vez que están dictados y que están conforme a la estructura que ya vamos a ver ahora, qué estructura tiene que tener el acto administrativo y es válido e eficaz, ustedes ahí ya pueden decir que tenemos un acto administrativo que va a empezar a cumplir funciones desde ese mismo momento, ¿sí? Va a empezar a producir efectos desde ese momento. Bueno, ¿cuál es la estructura de los actos administrativos? Tienen dos ejes centrales, ¿sí? Que son los elementos esenciales, son los que hacen a la existencia del acto, ¿sí? Ustedes tienen dos elementos, la estructura del acto se divide en dos, ahí está, elementos esenciales y elementos accidentales. Los elementos esenciales son los que hacen a la existencia y a la validez del acto. Si falta alguno de estos, se puede declarar el acto que sea nulo o anulable. Ya vamos a ver la diferencia entre nulo y anulable. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Muchos de estos elementos ustedes ya los conocen. El primero es la competencia. ¿Qué es la competencia? ¿Quién puede ejercer y quién está habilitado por la ley para dictar ese acto administrativo?
¿sí? No lo puede dictar cualquier funcionario, sino quien esté habilitado para tomar la decisión que vaya a desarrollar o que vaya a plasmar en ese acto administrativo. Esta competencia tiene caracteres y tiene excepciones, ¿sí? Que es lo que vimos en las bolillas anteriores, por eso no lo voy a explicar ahora, pero si ustedes tienen dudas sobre competencia, nos avisen y, bueno, les hago una explicación corta de competencia. Pero acuérdense que la competencia se divide en materia, en territorio, en tiempo, y que es improrrogable, es indelegable, es irrenunciable, y que puede haber algunas excepciones donde algún funcionario se aboque a la competencia y tome la decisión. ¿Sí? Pero eso se ve más que todo en los casos puntuales. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta acá es que para que un acto administrativo sea válido y eficaz, tiene que estar dictado por un funcionario competente y que esté habilitado por la ley, ¿sí? Provincial, municipal o nacional. Otro de los elementos esenciales es el objeto. El objeto es el contenido del acto, sobre aquello de lo que se va a dictar el acto. Por ejemplo, si es una multa, bueno, el objeto del acto va a ser la sanción, ¿sí? ¿Qué tiene que tener de especial este objeto? Es que debe ser posible, ¿sí? Físicamente, es decir, que tiene que ser cierto, determinado o determinable, y que tiene que estar claro. No puedes dar a la confusión cuál es el objeto, tiene que estar bien detallado de cuál es. Y además debe ser posible jurídicamente, o sea, tiene que ser un objeto lícito. Un objeto que la ley te habilite que vos puedas dictar un acto jurídico sobre eso. No puedes dictar un acto administrativo que vaya en contra de la legislación. Otro de los elementos esenciales es la causa. La causa por lo general se confunde mucho con lo que es la motivación del fin, pero para que a ustedes les quede bien claro, la causa son básicamente los vistos. ¿Vieron? En un escrito tenemos vistos considerando resuelvo. Bueno, los vistos son las causas. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Sí? Los antecedentes y razones, tanto de hecho como de derecho, que van a justificar este dictado del acto. ¿Sí? Por lo general, en cada acto administrativo se encuentran en los vistos antecedentes o razones de hecho y de derecho que justifican a este acto administrativo. Por otro lado, otro elemento esencial es la forma. La forma puede ser porque instrumenta, es decir, que tiene que cumplirse el requisito de que si vamos a hacer una contratación, de una licitación a través de un acto administrativo, tenemos que hacerlo por escrito, por ejemplo, ¿sí? Pero a su vez también puede ser para la eficacia del acto, cuando es un acto individual, la forma es que tiene que ser notificado, ¿sí? Que eso hace a la publicidad. Eso también ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que tienen que tener en cuenta es que la forma no siempre está determinada, no siempre es más solemne, que tiene que ser escrito, que está detallada, sino que por lo general los actos administrativos son sí o sí por escrito y tienen una formalidad, pero hay algunos que no, y que además para completar esta formalidad muchas veces se tiene que dar a una notificación. Por otro lado tenemos la motivación, ¿sí? La motivación es la explicitación de las circunstancias de hecho y de derecho en las que se fundamenta. Son los considerando. Del escrito, bien tenemos entonces la causa, son los vistos, en el escrito son considerando la motivación. La motivación es donde se explicita cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho. Por ejemplo, si quiero habilitar un bar, vamos a decir de que estoy motivado por tales leyes que dicen de que yo puedo habilitar un bar, ¿sí? Esas son las circunstancias de derecho. Las circunstancias de hecho serían de que tengo que aceptar una solicitud de una habilitación de un bar, ¿sí? Y el fin es el resultado que se prevé. Por lo general es el resuelvo. ¿El resultado cuál sería? Habilitar un bar, poner una multa, ¿sí? Esos son los elementos esenciales del acto administrativo. Vuelvo a repetir, si alguno de ellos falta o alguno de ellos se encuentra viciado, pueden derivar en la nulidad o en la anulabilidad del acto.
Después tenemos los elementos que son accidentales, ¿sí? Los elementos accidentales son los que no hacen a la validez del acto, pero que por lo general se complementan y sirven para completarlo. Estos elementos son tres: término, condición y modo. El término es por lo general donde se ponen los plazos, desde qué momento empieza a producir efectos este acto administrativo y en qué momento cesa, ¿sí? En qué momento cesan los efectos del acto. Por ejemplo, yo dicto un acto administrativo que digo que voy a habilitar un bar y que va a tener efecto desde mañana hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Eso sería una cláusula de término, que es un elemento accidental del acto administrativo. Después está la condición, que es cuando el acto está subordinado a un hecho fortuito o a un hecho futuro incierto. Esto pasa un poco cuando hablábamos anteriormente de los derechos subjetivos, cuando decíamos de los derechos subjetivos que nacen debilitados. Bueno, esta puede ser una cuestión, porque puede haber una condición, por ejemplo, de que yo habilito al bar de la esquina que tenga mesas en la vereda, pero si luego empieza a ir en contra del interés público, vos vas a tener que sacar esas mesas. Y ya está explícito en el acto administrativo. ¿Se entiende? Y después está el modo, que puede ser la carga o obligación que impone la administración al administrado en consecuencia del acto administrativo. Por ejemplo, que tengan que pagar una tarifa, que tengan que pagar un impuesto. ¿Sí? Bueno, esa sería la estructura de los actos administrativos. Ahora vamos a pasar a las clasificaciones. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, vayan escribiendo acá abajo y yo a medida que las voy viendo, les voy respondiendo. Los actos administrativos tienen varias clasificaciones, vamos a mencionar las más importantes y las que sigue la doctrina y sobre todo la cátedra. La primera es, se hace sobre quién controla o qué derecho rige en el acto administrativo. Este se divide en dos, ¿sí? En actos administrativos de autoridad o actos administrativos de gestión. Los actos administrativos de autoridad son los que se dictan por imperio de la administración, ¿sí? Los que por lo general realizan la administración pública. Habilitar, sancionar, otorgan una jubilación. Los actos que por lo general da la administración pública. ¿Quién lo controla? El derecho público. ¿Qué tribunal? Contencioso administrativo, ¿sí? Por eso decimos que es una clasificación dentro de según el tribunal que controle o el derecho que rija. Y los de gestión son los que están dictados en la actividad patrimonial del Estado, ¿sí? Por ejemplo, contrato o compro una compraventa de una resma de hojas, ¿sí? Eso es un acto administrativo de gestión y que está regulado por el derecho privado. En este caso en particular. Después, vamos a ver más adelante con las contrataciones de cuestiones mucho más importantes. Esto sería una contratación directa regulado por el derecho privado. Después también hay otra clasificación importante, que según los sujetos que intervienen, ¿sí? Según los sujetos que intervienen hay dos subclasificaciones, que una es simple, complejo y colectivo, y la otra unilateral o plurilateral. ¿Qué significa la primera? Simple, complejo, colectivo. El acto administrativo va a ser simple cuando se necesita la voluntad de un solo órgano para dictarlo, ¿sí? Que un ministro dicte el acto administrativo, que cualquier funcionario pueda dictarlo, siempre y cuando esté dentro de su competencia, ¿no? Complejo es cuando se necesita el concurso de dos o más voluntades. Esto pasa en varias ocasiones cuando se tienen que tomar decisiones complejas, de que no solamente el funcionario tiene que poner su propia voluntad y su propia firma, sino también que tienen que acordarlo con un funcionario de otra área, ¿sí? O con un funcionario superior. Y es colectivo cuando se unen varias voluntades, ¿sí? Que se unen no solamente la voluntad del Estado, sino también voluntades privadas o entes autárquicos, que hay varias voluntades las que deciden dictar ese acto administrativo. Después la otra subclasificación es entre unilaterales y plurilaterales. Unilaterales,
cuando es solamente la voluntad de la administración, y plurilaterales cuando hay más voluntades. Estas clasificaciones se van conjugando entre sí, o sea, puede haber un acto que sea complejo y unilateral y puede haber un acto que sea simple y plurilateral. O sea, dependiendo qué órganos los dicte, dependiendo del funcionario, son clasificaciones que se van conjugando entre sí. Después, otra de las clasificaciones es según los efectos que produzca. Puede crear, modificar o extinguir un derecho. Bueno, hasta ahí no sé si vamos bien, si van entendiendo esta parte. Lo más importante de todo esto es, de lo que vemos hasta ahora, es la estructura y lo que vamos a ver ahora que son los caracteres del acto administrativo. ¿Cuáles son los caracteres del acto administrativo? Los más importantes. El principio de legitimidad, la ejecutabilidad, ejecutoriedad, estabilidad, impugnabilidad y solvet id repet, que ahora ya se los voy a escribir para que les quede bien claro porque es latín. La presunción de legitimidad está regulada en el artículo 12 de la Ley Nacional de Proceso Administrativo. ¿Qué es lo que dice? Básicamente es el dictado, que cada acto que se dicte de la administración pública tiene por suposición iuris tantum, es decir, que se admite prueba en contrario, que cumple con la normativa y que no va en contra del derecho vigente. Entonces, cuando vamos a un juicio, cuando vamos a reclamar algo a la administración por un acto administrativo que haya dictado, lo primero que va a hacer quien tenga que controlar es presuponer, salvo prueba en contrario a pedido de parte, es que ese acto está dictado conforme a la ley y que no vaya en contra de la legislación anterior. Por lo tanto, la primera presunción es que es un acto válido y eficaz. Después se admite prueba en contrario, como les digo, iuris tantum, se admite prueba en contrario a pedido de parte para demostrar que el acto administrativo en realidad no es legítimo o no está conforme a las leyes, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Pero en principio, todo se presupone que los actos administrativos son legítimos, que está regulado, les repito, artículo 12 de la Ley Nacional de Proceso Administrativo. La ejecutoriedad está regulada también en el artículo 12 de la Ley Nacional de Proceso Administrativo y en el artículo 100 de la Ley Provincial de Proceso Administrativo. ¿Qué significa la ejecutoriedad? La posibilidad de hacer cumplir ese acto administrativo, ¿sí? Sin recurrir al Poder Judicial. Que la administración pueda imponerte una obligación sin tener que recurrir al Poder Judicial. Un ejemplo, yo te puedo ir a clausurar a vos porque vos tenés tu negocio en contra de las normas y lo hago a través de un acto administrativo y no necesito que el Poder Judicial me habilite a que yo te clausure tu negocio, ¿sí? O que no necesito que el Poder Judicial me habilite para poner una multa. Bueno, después, otro de los caracteres es la ejecutividad, ¿sí? La ejecutividad significa bien un poco de la mano con la ejecutoriedad, pero acá sí se hace un pedido judicial y es la posibilidad que tiene la administración de exigir judicialmente por vía de procesos administrativos el cumplimiento de este acto, ¿sí? Estos actos que se reclaman por proceso judicial, el proceso por lo general suele ser el proceso más abreviado o el proceso más corto que haya en las legislaciones locales. Siempre es por procesos abreviados, ¿sí? Es la posibilidad entonces que tiene la administración de exigir el cumplimiento de un acto a través de la justicia, si no lo puede hacer por mano propia. Por ejemplo, empezar un juicio ejecutivo por una deuda que haya de impuestos, que una persona tenga una deuda de impuestos con alguien. Por otro lado tenemos la estabilidad. La estabilidad significa que no se puede modificar, ¿sí? El acto administrativo no se puede modificar salvo algunas excepciones que ya las vamos a ver, pero esto no significa que no se pueda impugnar. Esto va de la mano con el otro carácter que es la impugnabilidad. Es la posibilidad, la impugnabilidad que tiene cada administrado de cuestionar el acto administrativo.
El acto administrativo se puede cuestionar primero por vía administrativa, con todos los recursos que tiene la vía administrativa, y luego por vía judicial. Pero la administración, por este carácter de estabilidad, no puede por sí mismo revocarlo, salvo algunas excepciones, que ya las vamos a ver, que en realidad estas excepciones son bastante amplias, ¿sí? Las que tiene el Estado. Después, acá les voy a escribir el otro carácter. A ver, un segundo. Que ese carácter lo que tiene, en realidad algunos dicen que es un carácter, otros dicen que no, pero básicamente lo que significa es que a la hora de reclamar en un proceso judicial la validez o la eficacia de un acto jurídico, primero se debe pagar, ¿sí? Para iniciar el proceso. Significa que si yo voy a cuestionar un acto administrativo que me están inhabilitando, que me están clausurando un lugar, por esta misma presunción de legitimidad que tiene la administración pública, primero yo voy a tener que pagar, ¿sí? Para iniciar el proceso, y recién luego va a iniciar. Obviamente que si la resolución es favorable para el administrado, se le reintegra ese pago. Esto tiene varios argumentos. El primero es que se trata de proteger el interés público, digamos, ¿sí? Y que por un cuestionamiento de un particular no se puede frenar el desarrollo de la administración, ¿sí? Y que si no, o sea, si todos pudiéramos iniciar tan sencillamente un juicio o alguna impugnación a la administración, y bueno, sería complicado para la dinámica del Estado. Y por otro lado, tiene otra fundamentación, que es en esto que les decía, que es la presunción de legitimidad. Hay excepciones que están a este carácter, que son cuando vaya en contra del interés público, cuando el acto administrativo esté afectando al interés público, cuando el acto administrativo sea nulo, o cuando el acto administrativo genere un perjuicio grave que genere un daño irreparable. Bueno. La suspensión de los efectos. Como les decía recién, la impugnabilidad es la regla. O sea, todos los actos administrativos pueden ser impugnados, son impugnados, ¿sí? Se pueden impugnar en vía administrativa y luego que se agota la vía administrativa, en vía judicial. ¿Qué pasa cuando se impugna un acto? Los actos siguen produciendo efectos igual. Si yo impugno un acto administrativo como administrado y elevo un recurso al superior del funcionario que lo dictó porque cuestiono ese acto administrativo, por regla el acto va a seguir generando efectos jurídicos, ¿sí? No se van a suspender los efectos. ¿Cuándo se van a suspender los efectos jurídicos? Las mismas excepciones que les dije recién. Cuando se afecte gravemente al interés público, cuando haya un daño irreparable o cuando el acto sea nulo. Pero si no, los efectos siguen adelante de todos los actos administrativos, y recién cuando haya una sentencia, cuando el acto se haya revocado, que ya se hayan agotado todas las instancias, el acto administrativo deja de producir efectos y no son retroactivos. Bueno, ahora vamos a pasar a la cosa juzgada administrativa. ¿Qué es la cosa juzgada administrativa? Viene de la mano con la estabilidad. La estabilidad es en sede administrativa, ¿sí? Se puede reclamar y el acto va a seguir surgiendo, dando efectos, que se puede impugnar en sede administrativa, y que en sede administrativa, si se rechaza la impugnación o no se da lugar, ese acto administrativo va a tener una estabilidad en sede administrativa. Ahora, no es cosa juzgada, ¿sí?
no es cosa juzgada judicial. Sí es cosa juzgada administrativa, pero no es cosa juzgada judicial. ¿Por qué? Porque por más que se haya agotado la vía administrativa y que no me hayan dado lugar a mi reclamo, yo puedo ir a reclamarlo dentro de unos plazos determinados, que ustedes lo van a ver en procesal administrativo, lo puedo ir a reclamar a la justicia. Entonces, esta cosa juzgada es solamente administrativa y no judicial. Excepto que este acto administrativo haya sido dictado no por la administración activa, sino por la administración, digamos, jurisdiccional, o sea, de la justicia. Ahí ya es un poco más similar, esos actos que se dictan administrativos en la justicia, son un poco más similar al funcionamiento general del Poder Judicial, justamente porque está dentro del Poder Judicial. Entonces, quienes resuelven y controlan son casi siempre las mismas personas. Bueno, ¿qué es lo que no puede ser revocado en sede administrativa? La Corte Suprema de Justicia, después de varios precedentes, el último precedente que se siente, que ya es el que se está aplicando hace bastante tiempo, es el que hay actos administrativos que no pueden ser revocados en sede administrativa. Esto surge, no sé si ya se los conté, pero surge de un fallo muy conocido, que es el fallo de Elena de Cantón. El fallo consiste en una mujer que le fallece el marido era jubilado, el marido cobraba la jubilación y cuando fallece el hombre, la mujer tiene que cobrar la pensión. El Estado se da cuenta que cuando habían otorgado la jubilación, la habían otorgado con un error. No se habían computado todos los años, ¿sí? O sea, la cuestión es que era que al hombre que había fallecido le faltaban unos años de aporte, por lo cual querían revocar la jubilación. ¿Qué pasa? La jubilación es un derecho subjetivo adquirido, por lo tanto no se puede revocar. No se puede revocar en vía administrativa, salvo algunas excepciones. Ahora vamos a ver cuáles son las excepciones en las cuales la administración por propio imperio puede revocar los actos. Puede revocarlos siempre que haya si tiene una norma que los autorice. Primero tiene que haber una ley que autorice al funcionario que hay ciertos actos que los puede revocar. No puede ser revocado un acto unilateral. No puede ser revocado por la administración un acto individual y concreto. No puede ser revocado un acto de la administración que provenga de la administración activa. No puede ser revocado un acto que genere derechos subjetivos, ¿sí? Que declare derechos subjetivos, y tampoco puede ser revocado un acto que haya causado estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hubo dolo del administrado? Que el administrado indujo a error a la administración para que dicte ese acto administrativo. Bueno, en ese caso sí puede ser revocado, por ejemplo. Si la administración demuestra que el administrado, supongamos que esta mujer haya inducido a error, haya querido hacer una estafa a la administración para que le abonen la jubilación antes de tiempo, bueno, si eso se hubiera probado, la administración podría haber revocado el acto que dictó, siempre que, bueno, se cumplen todas estas normativas que les acabo de enumerar en sede administrativa. Y si no, luego la administración, si quiere revocar estos actos y no cumple con ninguno de los requisitos que vimos ahora, deberá iniciar un juicio por contencioso administrativo, y ahí será la justicia lo que decida si se revoca o se modifica o continúa de la misma forma el acto administrativo. ¿Qué vicios puede tener el acto administrativo? Bueno, como veíamos recién, los vicios pueden ser en la competencia, que haya sido dictado por alguien incompetente. Si es dictado por un funcionario incompetente, directamente este acto es nulo. Puede ser
que haya sido un vicio en la causa, que haya sido una causa inexistente o que es una causa distinta a la que realmente se había invocado, también daría una nulidad. Puede haber un problema en el objeto, puede ser un objeto viciado, puede ser un objeto que no sea legítimo, puede ser un objeto que no sea posible. Este objeto puede ser, puede haber posibilidades de que se pueda modificar y que pueda llegar a ser un objeto posible, no si es ilegítimo, salvo que salga una norma que lo declare legítimo. Puede haber un vicio en la motivación, que no esté suficientemente motivado o que sea arbitrario, ¿sí? Que haya sido una decisión arbitraria o que directamente carezca de motivación. Y puede haber un vicio en la finalidad, que es cuando es distinto a la finalidad de la ley o que va en contra del interés público o en la que el funcionario se da atribuciones que son exageradas a las que puede, en el marco en el que puede decidir. Estas cuestiones que son, como ustedes verán, estos vicios son en los elementos esenciales del acto administrativo. Y estos vicios pueden generar nulidades. ¿Qué dice la Ley Nacional Provincial, la Ley Nacional de Proceso Administrativo y la Ley Provincial de Proceso Administrativo? Ambos dan dos conceptos de nulidades. La nulidad de nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulable. La nulidad absoluta se da cuando hay un vicio fundamental en los elementos esenciales, ¿sí? Cuando hay un vicio que hace al funcionamiento, que hace a la eficacia del acto administrativo. Afecta directamente a los elementos esenciales. Entonces, ya es un vicio insaneable y que va a proceder a la nulidad del acto administrativo. Están enumerados, ¿sí? Las nulidades en la Ley Nacional de Proceso Administrativo y en el artículo 104 de la Ley Provincial de Proceso Administrativo. En el de la Ley Nacional es el artículo 14. ¿Cuáles son, por ejemplo, bueno, uno de estos actos de nulidad absoluta es que no haya sido alguien incompetente, que carezca de causa, que sea informal, etcétera? Cualquier vicio que se dé en uno o más de los elementos esenciales. Por otro lado, tenemos las nulidades relativas o anulables, y es cuando el vicio no afecta a un elemento esencial y por tanto la administración pública puede revocar el acto o puede subsanarlo, ¿sí? Esto se da en la Ley Nacional del Proceso Administrativo, en el artículo 15 y en el artículo 105 de la Ley Provincial de Proceso Administrativo. Si ustedes lo leen, ahí va a estar taxativamente detallado cuáles son las formas o cuáles son los motivos por los que se puede declarar un acto nulo o un acto anulable. Por otro lado, si tienen dudas, chicos, vayan escribiendo. Si tienen alguna duda de cualquier parte, ¿sí? Lo van escribiendo por acá, yo los leo. Ya estamos terminando casi la bolilla y vamos a empezar con servicios públicos. Bueno, vamos a hablar un poco de la revocación o invalidación. ¿Cuál es la diferencia entre revocación de un acto administrativo e invalidación? La revocación tiene que ser mediante otro acto administrativo, como habíamos hablado antes, siempre y cuando no vaya en contra de estos parámetros que planteó la Corte Suprema de Justicia, donde sí o sí tiene que estar revocado por la justicia y no por la administración pública. Y ese acto administrativo tiene que ser o por una oportunidad y conveniencia o que la administración lo tiene que justificar, digamos, por la oportunidad y conveniencia de anular o de revocar este acto administrativo. ¿Qué pasa con el administrado que le revocan su derecho? A este administrado le corresponde reclamar en vía contencioso administrativa daños y perjuicios, ¿sí? ¿Cuándo no le corresponde daños y perjuicios? Cuando el acto, por ejemplo, fue viciado por culpa del administrado, que el administrado ya actuó con dolo en contra de la administración generando un error. Entonces ahí ya
el afectado no puede pedir daños y perjuicios cuando se revoca este acto. El límite de todo esto siempre son los derechos subjetivos. O sea, ustedes tengan en cuenta que el límite principal, más allá de todo lo que yo les enumeré, la administración nunca puede revocar un acto administrativo que haya dado un derecho subjetivo. Por otro lado, tenemos la invalidez del acto, que esto es un poco lo que les decía antes con respecto a la formalidad de publicación. Cuando los actos administrativos pueden cumplir con todos los elementos esenciales, entonces decimos que son válidos. Pero si es un acto individual, sí, que va a tener efecto individual para una sola persona, tiene que ser notificado para que sea eficaz y para que pueda empezar a producir efectos jurídicos. Si no es notificado, no produce efectos jurídicos, ¿sí? Solamente cuando es notificado el acto se convierte en eficaz. Puede ser válido e ineficaz. Puede ser inválido y eficaz, porque puede ser un acto jurídico que esté viciado y sin embargo lo notifiqué y empieza a producir efectos y bueno, hay que volver a todas las vías que les dije antes de impugnación para impugnar el vicio que tenga el acto. Pero puede ser que sea válido e ineficaz. Entonces, si es válido e ineficaz que no sea notificado, la administración puede invalidarlo, puede eliminar el acto sin ninguna consecuencia, porque no se ha notificado, por lo tanto es un acto que no ha producido efectos ni va a producir. Entonces, si no fue notificado, se puede invalidar directamente. Ahora, si alcanza un grupo de personas, si es un acto administrativo de alcance general, este acto, para que sea eficaz, tiene que ser publicado, ¿sí? Por lo general, esto pasa con los reglamentos, que se da, hagamos de cuenta, un reglamento para los empleados de una zona de la administración. Tiene que ser publicado, es decir, por ejemplo, que se pega en el transparente de la oficina, ¿sí? Eso significa que ya está en conocimiento de todos, por lo tanto ya es un acto válido y eficaz. Ahora, si no se hizo esa publicación, es un acto ineficaz y la administración puede modificarlo o revocarlo sin ningún problema. Bueno, hasta ahí, chicos, estaríamos en lo que es acto administrativo. No sé si tienen alguna duda. Les doy unos minutitos para que me digan si tienen alguna duda y si no pasamos ya directamente a servicios públicos. Bueno, veo que no tienen dudas, así que buenísimo. Bueno, vamos a seguir con servicios públicos. Acá ya vamos acá está. ¿Cuándo es anulable? Es anulable cuando el vicio no está en un elemento esencial, ¿sí? O cuando el vicio se puede llegar a subsanar, que sea un vicio que se pueda subsanar, que se pueda eliminar y que se pueda hacer que el acto deje de ser viciado. Ahí es anulable. Lo tenés enumerado o bien explicado, digamos, en la Ley Nacional de Proceso Administrativo, en el artículo 15, y en el artículo 105 de la Ley Provincial de Proceso Administrativo, ahí también lo van a encontrar. Bueno, no sé si hay alguna duda más de acto administrativo. Si no, largamos ya entonces con servicios públicos. Bueno, vamos a empezar a trabajar ya un poco entonces con lo que es la actividad contractual del Estado. Si bien ahora ya no vamos a ver directamente cómo contrata, sí vamos a ver dentro de los servicios públicos la concesión de servicios públicos que, dependiendo de la doctrina, la naturaleza jurídica va a ser un contrato de la administración, que es la doctrina que vamos a estar siguiendo ahora. Por lo tanto, se puede decir que vamos a empezar a hablar ya un poco de esta actividad con terceros de la administración pública. Bueno, ¿qué es un servicio público? Vamos a empezar por ahí. Es toda actividad de prestación que está a cargo del Estado en forma directa o indirecta,
que tiende a la satisfacción de un interés público mediante el régimen del derecho público. Se les repito de nuevo, así después podemos analizar el concepto. Los servicios públicos son toda actividad del Estado de prestación que está a cargo del Estado en forma directa o indirecta que tiende a la satisfacción del interés público mediante el derecho público. ¿Por qué decimos que es una actividad de prestación? ¿Sí? Porque el Estado se encarga de otorgar un servicio que sea permanente, regular, continuo, obligatorio, etc. En ejercicio puede ser ejercido por el Estado, ¿sí? No necesariamente lo tiene que ejercer el Estado. Muchas veces sí, lo hace el Estado propio, la propia administración, pero muchas veces lo hace a través de concesión o terciarización, y esto significa que es por un ejercicio indirecto del Estado, que es lo que ya vamos a ver ahora. Y el fin siempre tiene que ser satisfacer el interés público. Bueno, ¿cuál sería un ejemplo de servicios públicos? Si ustedes viven en la ciudad de Córdoba, se darían cuenta de muchísimos servicios públicos. El servicio de transporte. El servicio de transporte, por ejemplo, está concesionado. ¿Sí? Es uno de los ejemplos de concesión de servicios públicos. Servicio público de agua, de gas, el alumbrado público, la recolección de residuos. Todos esos son servicios públicos que tienden a satisfacer el interés general de la población. Por lo general, como lo describe la Constitución Nacional, estas actividades de servicios públicos están por lo general en competencia y a cargo de los municipios. Bueno, hay dos caracteres importantes de los servicios públicos o para identificar cuando estamos en presencia de un servicio público o no. Por ejemplo, muchos pueden pensar que Internet es un servicio público porque es para el interés general, pero no. Para que sea servicio público, lo primero es que tiene que ser por ley, ¿sí? Hay una discusión en la doctrina que dicen que también pueden ser servicios públicos los que sean dictados por el Poder Ejecutivo. Pero en realidad no, o sea, siempre tienen que ser creados por ley, lo dice el artículo 75 de la Constitución Nacional. Los servicios públicos los decreta el Congreso, y el Congreso es quien va a legislar sobre la creación, modificación o supresión de un servicio público. En este caso, bueno, puede ser el Congreso Nacional, la legislatura o el Consejo Deliberante, digamos, dependiendo en cada una de las instancias en las que estemos. ¿Qué hace que esto que sea creado por ley? Que sea creado por ley significa que quien preste este servicio va a tener ciertas obligaciones. ¿Qué va a hacer? Que tienen que ser continuas, es decir, nunca puede ser interrumpido el servicio. Que tienen que ser obligatorios, ¿sí? Que tiene que reinar la igualdad, que no puede elegir a quién prestárselo y a quién no prestárselo, y tienen prerrogativas del derecho público. Ya lo vamos a ver más específicamente ahora cuando veamos los caracteres. Y a su vez, otro de las esencias del servicio público es el carácter monopólico que tiene. Esto es muy cuestionado, porque ¿qué pasa cuando es monopólico? Que muchas veces, como todo monopolio, establecen los precios en medio de sus propias conveniencias y no a través de la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué hizo el Estado para garantizar que se cumplan con las reglamentaciones, para que se cumplan con las tarifas dispuestas? Creó entes de control. Cuando no pueda haber más de una prestadora de servicio público, bueno, van a estar controladas por este ente, que en Córdoba es el ARSEP, que controle todos los servicios públicos y que cumplan con los reglamentos, ¿sí? Y que además se cumpla con, sobre todo, la partida tarifaria, que es lo que más nos interesa, por ejemplo, a nosotros como usuarios. Bueno, ¿cómo es la clasificación de los servicios públicos? Se clasifican en servicios propios o impropios. ¿Cuáles son los servicios propios? Son los que directamente están prestados por el Estado o indirectamente por un particular.
¿Qué son los impropios? Son los regulados por el Estado y que para realizarlos los realiza un ente privado y que para realizarlos necesitan una autorización. Muchos de la doctrina, entre ellos Altamira y Gijena, dicen que en realidad los servicios públicos impropios no son servicios públicos porque no son creados por ley, sino que solamente son regulados por el Estado. El Estado se encarga de controlar la actividad como controla muchísimas actividades. Un ejemplo de esto es la actividad bancaria, que sería un servicio público impropio si nos amoldamos a esta clasificación, en la que el Estado lo que hace es regular y autorizar que se ejerza esta actividad, digamos, pero no es un servicio público. No termina nunca de ser un servicio público porque no es creado por ley, y no es prestado directa o indirectamente por el Estado. El Estado lo único que se encarga de hacer es regularlo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los servicios públicos propios con los impropios? Es que los impropios no tienen las mismas prerrogativas que tienen los propios. Por ejemplo, el impropio puede elegir el cliente, puede elegir el usuario. El banco puede elegir a quién atender y a quién no atender. En cambio, el servicio público propio no, porque justamente se rige por esto de igualdad. Entonces, por ejemplo, el transporte, el del colectivo, me puede subir a mí y tiene la obligación de subir al del lado. No puede subir a uno sí, a otro no. Tiene que subir a todos, por igual. ¿Sí? No puede elegir nunca el cliente. Bueno, la otra clasificación son dos clasificaciones que vienen de la mano, son los esenciales o secundarios y los obligatorios y los facultativos. ¿Cuáles son los esenciales? Los que cubren necesidades básicas, ¿sí? De la gente: luz, agua, gas. Y los secundarios son facultativos, digamos, son necesidades que no están dentro de las básicas, pero que sí hacen el interés general. Por ejemplo, el transporte. Y entre los obligatorios y facultativos, más o menos lo mismo. ¿Cuáles son los servicios públicos obligatorios? El gas, el agua, la luz. ¿Cuáles son los facultativos? Que yo puedo ser usuario o no ser usuario. El transporte, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Respecto a cómo se crea, se modifica o se suspende un servicio público. Como vimos, la creación y la modificación se hace por ley a través de una ley que dicta ya sea el Congreso, la legislatura o el Consejo Deliberante de las municipalidades, dictan la necesidad de crear una cierta prestación como servicio público. ¿Sí? Es como si mañana la legislatura de Córdoba, por medio de una ley, dijera que Internet va a pasar a ser un servicio público. Que bueno, no lo es, repito de nuevo. Entonces, eso son quien tiene la facultad de crearlo. La creación es por ley, la modificación se hace por el mismo órgano que lo creó, ¿sí? Que también es por ley. Pueden haber excepciones de que se creen por decreto y que después se modifiquen por decreto, pero como todos ustedes saben que ya han hecho constitucional, los decretos siempre después tienen que pasar por el Congreso. Entonces, al fin y al cabo, siempre el Congreso es quien termina decidiendo cuál va a ser un servicio público y cuál no va a ser un servicio público. La supresión también se deja sin efecto por otra ley, y la supresión se puede dar por dos motivos. Ya sea porque desaparezca la necesidad pública, ¿sí? Es como que mañana todo el mundo tenga auto y desaparezca la necesidad de transporte público. Entonces, si ya no tenemos más necesidad de transporte público, ¿para qué vamos a seguir teniendo como servicio público el transporte? ¿Sí? Que ya sea un servicio privado, que no sea un servicio público. O también se puede dar por un cambio de una concepción filosófica. Que esto ha pasado ustedes en los textos que lean van a ver en el revisionismo histórico, cuando revisen un poco la historia de los servicios públicos, que ha pasado en que el Estado deja de crear servicios públicos y directamente se encarga de regularlos. ¿Sí? Que no los crea y que no los presta el Estado directa o indirectamente, sino que se hace por una actividad privada y se encarga de regularlos, que serían los servicios públicos impropios. Bueno, ahora vamos a ver los caracteres del servicio público. Los caracteres son 4, ¿sí? Continuidad, igualdad, regularidad y obligatoriedad.
La continuidad hace a que no pueden ser interrumpidos. Ningún servicio público puede ser interrumpido y si es interrumpido, el usuario tiene la posibilidad de reclamar no solo la restitución del servicio, sino también los daños que se le ocasionen. Me acuerdo cuando hacía administrativo que el profe nos dijo esto y nosotros decíamos, pero ¿cómo? Entonces si nos cortan la luz sin previo aviso, nos están interrumpiendo un servicio público, entonces que podamos reclamar una indemnización y sí, o sea, nadie lo reclama, pero se puede. Esta continuidad trae muchas controversias con el derecho a huelga. ¿Qué pasa cuando los trabajadores y trabajadoras quieren hacer un reclamo por la condición laboral que tienen en este ente que está prestando el servicio público? No pueden hacer huelga, ¿sí? Está prohibido por esta cuestión de continuidad y de generar que se siga continuando el servicio público y que nunca se interrumpa. Se pide que no haya huelga, o sea, está prohibida la huelga. Después de innumerables fallos y de discusiones doctrinarias muy arduas, se ha llegado a un consenso a medias, se podría decir que ya lo van a ver el semestre que viene, el laboral, que se acordó que se puede hacer huelga siempre y cuando se cumplan las guardias mínimas, ¿sí? Es decir, los trabajadores y trabajadoras pueden reclamar, pero no pueden interrumpir el servicio. Por ejemplo, EPEC puede hacer paro a los trabajadores, pero no pueden cortar el servicio. Siempre va a tener que quedar una guardia mínima allí trabajando. Lo mismo un hospital. Si un hospital es parte de un servicio público, no puede los trabajadores reclamar todos por medio de huelga, sino que mínimo una guardia tiene que quedar por el hecho de que el servicio público siempre es para garantizar y para satisfacer un interés de toda la población y que siempre los intereses, por lo general, los intereses generales tienen que ir por encima de los intereses individuales. Es una controversia muy grande porque en nuestro país siempre se inculcó y se defendió y se defiende muchísimo los derechos de los trabajadores, lo cual está muy bien. Entonces es algo que ha generado mucha controversia, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Que tenemos que garantizar el servicio público y los trabajadores tienen el derecho a hacer huelga. Entonces se busca esta solución intermedia, de que es la de que haya guardias mínimas. No sé si se acuerdan los que son de Córdoba lo que pasó con el reclamo de los policías que se querían agremiar. Bueno, ahí hay otro conflicto más de laboral que ya lo verán el semestre que viene, pero los policías que se querían agremiar hicieron huelga todos y nos quedamos sin servicio de policía. Bueno, eso es algo que de ahí en más se empezó a decir, no, bueno, tienen que quedar mínimo guardias mínimas porque tenemos que garantizarle a la sociedad que ese servicio se siga cumpliendo, porque no solamente es para cubrir algunas necesidades básicas como puede ser luz, agua, sino que también pueden tener consecuencias en la salud, en la salubridad y en la seguridad, ¿sí? Bueno, otro de los caracteres es la regularidad, que el servicio público tiene que ser siempre acorde a las normas, tiene que estar reglado, tiene que estar siempre bajo la órbita de la ley. Otro carácter es la igualdad, que todos tienen que poder acceder al servicio público, todos tienen que tener las mismas condiciones para acceder, ¿sí? No puede uno a uno hacerle más requisitos que a otros, sino que a todos se les tienen que pedir el mismo requisito para poder acceder. Y la obligatoriedad, que parte de esto de que a nadie se le puede impedir acceder si cumple los requisitos. Si yo cumplo con los requisitos y quiero hacer la instalación de gas, no me pueden imponer no hacer la instalación de gas por un capricho, sino que me lo tienen que poner igual. Ahora esto también, lo de los caracteres de igualdad y obligatoriedad, pasa mucho que por ahí tienen dudas, bueno, ¿y qué pasa con las tarifas diferenciales? Hay barrios que pagan más y barrios que pagan menos. Bueno, esto ya es un poco opiniones más personales, pero en lo que respecta a eso, para mí se justifica del lado de justamente llegar a esta igualdad, ¿no? Quedan 28 segundos, chicos. Así que redondeo esta idea y pasamos a otro vivo. Esto de garantizar la igualdad con tarifas diferenciadas es justamente a pesar de esto, porque no todos tienen las mismas posibilidades de pagar la misma tarifa.
Entonces que quienes puedan pagarlo generen esa nivelación, ¿sí? Y dándole las posibilidades a quienes no pueden pagarlo a acceder al mismo servicio público. Pasamos a otro vivo y seguimos. Bueno. Bueno chicos, no sé si se guardó correctamente el video porque toqué, o sea, me aparecían tres opciones: guardar, que no me lo dejaba guardar, me salía error como la otra vez, compartir en IGTV o eliminar el video. Por las dudas yo le di compartir en IGTV. Después, bueno, los chicos que manejan las redes se fijarán si quedó bien, porque no sé si se guardó como historia de 24 horas, porque no me daba esa opción. Así que bueno, espero que no se haya perdido para los demás que quieren que el video quede guardado. Esperamos un ratitín más a que se conecten los demás y arrancamos. No sé, Vladi, no sé si estás por ahí, si querés chequear de que se esté subiendo a IGBT o si se borró. Bueno, vamos a continuar. Vamos a terminar con servicio público para pasar a concesión de servicio público y ya terminar, ¿sí? Bueno, de la retribución del servicio público es la contraprestación que da, ¿sí?, quien adquiere el servicio público, quien es usuario o beneficiario del servicio público y que la da a cambio, ¿sí?, de ese servicio. Es una contraprestación. Hay tres tipos de contraprestaciones, ¿sí? Impuesto, tasa y tarifa. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? ¿Y cuál es el impuesto, cuál es la tasa y cuál es la tarifa? El impuesto se hace está fundamentado en la capacidad contributiva de las personas y son para recaudar y solventar la actividad del Estado, como también sus servicios que preste para toda la comunidad. Por ejemplo, los impuestos se utilizan para la creación de hospitales, mantención de hospitales, creación de colegios, creación de universidades, mantención, alumbrado público, barrido. De allí se paga a través de los impuestos, ¿sí? Después están las tasas. Las tasas son el pago que se le hace al Estado por la prestación de un servicio individual. Por lo general esto se da cuando vivimos en un lugar donde hay calle de tierra y el municipio dice, bueno, vamos a pavimentar esa calle de tierra. Los vecinos, a través de una tasa por ser frentistas, van a abonar un impuesto, ¿sí? Bueno, un impuesto está mal dicho, una tasa, que es una retribución que se hace para que se le brinde el servicio de pavimentación en su frente. Y luego está la tarifa, que es lo que se abona por el servicio público que yo voy a utilizar, ¿sí? Como puede ser la luz, el gas, el agua y bueno, eso sería la tarifa, ¿sí? La tarifa la fija también el Estado y una vez que si se aumenta no tiene efecto retroactivo, es decir, que no me pueden cobrar el aumento en el mes anterior, sino siempre hacia futuro. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la concesión del servicio público. La concesión del servicio público es la prestación que se da de un servicio por parte de particulares, ¿sí? Hay una gran discusión en la naturaleza jurídica de esto. Porque ¿en qué se basa el servicio? En la concesión de servicios públicos o la terciarización de servicios públicos. Es que el Estado crea por ley que tal actividad va a ser un servicio público pero este servicio no lo va a prestar el Estado, sino que se lo va a delegar a la función de la prestación a un tercero. Y este tercero puede ser una empresa privada, una empresa pública no estatal, una empresa pública estatal, pero no lo va a hacer el Estado de por sí, sino a través de otro. Por lo general son por empresas privadas. Tenemos muchos ejemplos de terciarización de servicios públicos. Por lo general se ha llevado a gran escala la terciarización.
En Córdoba lo que más podemos ver es los residuos, la recolección de residuos, los colectivos, ¿sí? El transporte, tanto urbano como interurbano. Y bueno, eso es lo que hace a esta concesión de servicio público, que haya un pacto entre el Estado y un particular, y el Estado le otorga facultades para ejercer un servicio público. ¿Cuál es la discusión que se da sobre esto? Si es naturaleza jurídica, es un reglamento o si es un contrato. La mayoría opta porque la naturaleza jurídica es un contrato, ¿sí? Es un contrato porque es un pacto que se hace entre dos personas jurídicas, o entre una persona jurídica y una persona física, donde se generan derechos y obligaciones, ¿sí? Ustedes ya hicieron contratos, por lo tanto, saben cuál es el concepto de qué es un contrato, y este acuerdo que se hace, por lo que entiende la mayoría de la doctrina, es un contrato. ¿Cuál es la otra discusión? Es si es un contrato público o si es un contrato privado. Altamira Gijena sostiene que es un contrato público. ¿Por qué? Porque una vez que se firma este acuerdo de concesión, este contrato de concesión, la administración se sigue quedando con facultades prerrogativas, ¿sí? Tiene siempre facultades extraordinarias a la hora de tomar decisiones que en un contrato vía privado no se podrían tomar. Y además, si hay un conflicto entre la administración y a quien se le da en concesión el servicio público, ese conflicto se va a resolver en vía contencioso administrativa, que ya se ha declarado competente para resolver este tipo de conflictos. Bueno, la naturaleza jurídica, bueno. ¿Cuáles son los caracteres de este contrato? Es un contrato oneroso, ¿sí? El Estado le da la facultad a esta empresa que va a tener la concesión de servicio público a cambio de una retribución. Es un contrato formal, porque siempre se tiene que hacer sí o sí por escrito. Es in quite persona, porque se contrata con una empresa y no con otra. No se puede trasladar la concesión de servicios públicos salvo por un nuevo contrato, ¿sí? Pero si a mí el Estado me da la concesión de que yo voy a tener el transporte, yo no se lo puedo trasladar a la empresa del lado, ¿sí? Porque es intuita persona. El Estado contrató conmigo, no con el del lado. Y es temporario, ¿sí? No, siempre tiene un plazo determinado. Tiene un plazo de inicio y de finalización. Bueno, hay otro gran conflicto en estos contratos de concesión que vienen en base a la naturaleza jurídica, que es cuáles son las partes. Nos encontramos ante un contrato especial que tiene mínimo 3 partes y podemos decir que tiene 4 partes y que tienen distintas relaciones entre sí estas partes. ¿Por qué? Porque si ahí en el PowerPoint yo se los puse como una pirámide donde tenemos al concedente, sí, que es el Estado, al concesionario, que es la empresa que va a prestar el servicio público, y el usuario o beneficiario, que es quien se va a favorecer con la prestación de ese servicio. Entonces tenemos 3 partes mínimas: concedente Estado, concesionario empresa que va a generar la actividad de servicio público, y el usuario o beneficiario que se va a beneficiar, valga la redundancia, con la prestación de este servicio. ¿Y por qué decimos que hay una cuarta parte? Porque están los órganos de control. Y los órganos de control cumplen una gran función en la concesión de los servicios públicos. En Córdoba, que tenemos el ejemplo de la ARCEP, estos órganos de control son los que se encargan de sancionar, por ejemplo, al concesionario si no cumple con el reglamento que se ha sido específico a la hora de firmar el contrato. También analiza y estudia este órgano de control las tarifas, analiza y estudia los nuevos cuadros tarifarios y a su vez resuelve conflictos que haya entre concesionario y los usuarios. Vamos a ver los vínculos que tiene cada uno. Los vínculos son entre el concedente y el concesionario, es decir, entre el Estado y la empresa que va a prestar la administración pública. Bueno, es un contrato
de derecho público es un contrato administrativo, ¿sí? Donde el Estado se guarda ciertas facultades para sí, que ya las vamos a ver más adelante, y el concesionario va a tener también sus propios derechos y obligaciones. ¿Cuál es el vínculo que tiene el concesionario con el usuario? Tienen ahí sí un vínculo reglamentario si es un servicio obligatorio. Si es un servicio obligatorio, el vínculo va a ser reglamentario porque el usuario tiene que acceder sí o sí a ese servicio, ¿sí? Ya sea luz, gas, agua, el usuario tiene que acceder. Entonces es un vínculo reglamentario donde el concesionario y junto con el concedente, que es el Estado, armaron un reglamento de cuáles son los requisitos para acceder a ese servicio público. Y a su vez también puede haber un vínculo contractual que son para los servicios públicos facultativos, como es el transporte. Si yo quiero, contrato con la empresa de transporte y le compro el viaje que voy a hacer de una ciudad a otra o de una línea de bondis en el interior de la ciudad, ¿no? Después hay otro vínculo contractual que es el del concesionario con los terceros proveedores. Ahí el concesionario con los terceros proveedores va a ser del derecho privado, por ejemplo, que haga la empresa de colectivo con una empresa de combustible. Ese contrato va a ser un contrato por derecho privado. Y la relación jurídica que va a tener el concedente con el usuario también es una relación de reglamentación, ¿sí? El Estado con el usuario. Después, bueno, ¿cuáles son los derechos y obligaciones que tienen cada una de las partes? El concedente, el Estado, puede modificar, ¿sí?, los reglamentos, imponer el reglamento a la hora de la negociación con el concesionario. Eso van a ser más decisiones de mérito y conveniencia que otra cosa. Puede reajustar los precios, por ejemplo, también el concedente. Puede extinguir el contrato o también puede generar un rescate, que ya vamos a ver qué es. Lo que quiero decir con esto es que el concedente tiene facultades amplísimas, siempre y cuando no vulnere el derecho de propiedad del concesionario, que también tiene sus excepciones. El concesionario, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que adaptar al reglamento y cumplir con las obligaciones de ese reglamento y puede exigir, ¿sí?, el cumplimiento de los derechos y lo que se haya pactado en ese mismo reglamento o en ese mismo contrato. Por ejemplo, que el Estado me dé tantos colectivos o que el Estado me dé un camión para hacer la recolección de basura o que el Estado no me cobre más de un cierto porcentaje que ya había estado pactado en el contrato por esa concesión que me dio. Entonces, todo eso lo puede reclamar el concesionario, que son los derechos y obligaciones que tiene. Los órganos de control tienen muchísimas facultades también, que son la de inspeccionar, la de tomar medidas extraordinarias. Por ejemplo, el órgano de control puede intervenir una de estas concesiones de servicio público si la empresa que tiene la concesión no está cumpliendo con las prerrogativas que decía el reglamento. Por ejemplo, que no tenga continuidad, que no tenga regularidad, ¿sí? Entonces es este órgano de control quien va a tomar una intervención dentro de esta empresa y se va a encargar de que se vuelva a regularizar la situación de la empresa que está prestando este servicio público. Además de aprobar tarifas y de resolver conflictos entre partes, como habíamos dicho recién. Bueno, ¿cuál es la extinción del contrato de concesión de servicio público? Se puede dar por varios motivos. Por finalización del plazo, ¿sí?, que finaliza el plazo y no renovamos el contrato. Por un fin anticipado de fuerza mayor, por ejemplo, no sé, que se quemen todos los colectivos interurbanos de la empresa o que la empresa quiebra, ¿sí? Eso es un fin anticipado por fuerza mayor que no depende de las partes. Puede ser por caducidad. La caducidad es una de las faltas más graves
es una de las sanciones más graves, perdón, por una de las faltas más graves que tenga el concesionario. Cuando el concesionario comete una falta grave que esté previamente detallada en ese reglamento que van a firmar, ahí se prevé la caducidad del contrato y es una de las faltas más graves que puede tener una empresa porque va a traer consecuencias también económicas a la empresa. Puede ser la rescisión por modificación del contrato, es decir, que en esta facultad que tiene el concedente de modificar y de cambiar las pautas del contrato, el concesionario diga, bueno, no, a mí ya no me conviene prestar este servicio, no me conviene ser concesionario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a rescindir el contrato. Después puede ser también por una rescisión de acuerdo común, que entre ambas partes deciden terminar el contrato, ¿sí? Dentro de esta rescisión por modificación del contrato hay una cuestión que es importante, que puede ser por una alternativa económica y por un fin. Por ejemplo, que el Estado le exija a la empresa que contrató, que le exija más, que le aumente o que cumpla con mayor amplitud de derechos para los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Que el Estado, por ejemplo, diga, bueno, en vez de este salario le tenés que pagar tanto, y que la empresa diga, bueno, no, ese salario yo no lo puedo pagar, entonces termino la concesión, ¿sí? Esa es una rescisión muy importante también que se suele dar. Bueno, puede ser por común acuerdo, como acabo de decir, por una decisión propia del Estado, que el Estado sin argumentarlo demasiado le diga, bueno, no quiero concesionar más con vos, puede ser por una cuestión de oportunidad y conveniencia, y por rescate. ¿Qué es el rescate? Es cuando la empresa concesionaria no está cumpliendo con todo lo pautado de servicio público, cuando, por ejemplo, la empresa está en quiebra y va a dejar de prestar un servicio público esencial para la población, el Estado procede a la expropiación y se hace cargo de prestar ese servicio público, ¿sí? Que ha pasado con servicios que no se han estado cumpliendo acorde a la normativa, o que han cometido faltas graves o que han entrado en quiebra. Entonces el Estado lo que hace es hacerse cargo de ese servicio y expropia el servicio y se queda con es el responsable y el encargado de la realización de la prestación para satisfacer el interés general. Bueno, en líneas generales esa sería la bolilla 8 o 9, depende del programa donde lo tengan, y la bolilla 7. Si no tienen ninguna duda, cortamos acá el vivo y luego nos escriben por privado y hacemos un grupito de WhatsApp donde ustedes ahí me transmitan las dudas o consultas que tengan. Así les vamos sacando todas las dudas que tengan y a su vez podamos programar una clase para la semana que viene o para el fin de semana, aprovechando que es fin de largo, podemos hacerlo el sábado o el domingo o el mismo lunes que es feriado. Así que podemos aprovechar ahí para empezar a avanzar un poquito más. Los temas que siguen son la contratación del Estado, de la administración pública y el proceso de licitación pública. El proceso de licitación pública es muy interesante, sobre todo por varias cuestiones que se han dado de fake news o de mala información. Entonces es muy importante tener en claro, no solamente a quienes se dediquen al derecho administrativo, sino por una cuestión cultural, es importante tener en claro cómo es realmente un proceso de licitación pública. Así que ese lo vamos a ver la próxima clase, que vamos a decir ya sea por este grupito o lo decidimos con los chicos de la cámpora de Derecho. Vamos a decir qué día continuamos con la segunda clase. Bueno, espero que les haya servido y cualquier consulta nos escriban. Chao, chicos.